la sesión de hoy. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la videotutoría número 14, nuestro capítulo número 4, elementos básicos de la estadística. Para esta noche estaremos mi compañera Kimberly Chang y mi persona Viviana Fernández. Para mí es un gusto recibirlos y espero sea una clase bastante provechosa, que vean dudas. Recuerden que la de hoy es principalmente una clase de ir viendo un poquito la teoría, ¿verdad? Refrescando elementos teóricos y ejemplos. Y ya la próxima semana sería la de práctica. Igual si ustedes tienen alguna consulta o duda que se les vaya presentando, con muchísimo gusto nos puede preguntar. La idea siempre es una participación de ustedes activa. Mi compañera Kimberly va a estar en el chat viendo dudas también que ustedes tengan por ese lado. Y aquí estamos, bienvenidos de verdad a esta videotutoría número 14. Mi compañera Kimberly, si gusta, se presenta. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Vivi. Como dice Viviana, yo voy a estar acompañándoles en el chat, así que por favor cualquier duda o consulta la pueden remitir por ese medio o bien pueden abrir el micrófono e indicarnos, y si vemos que hay varias personas que tienen dudita, entonces mejor subimos la manita y yo les voy a ir dando la palabra. Muchísimas gracias y cualquier duda o consulta estamos a la orden. ¿Listo, Vivi? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar esta noche con lo que es el capítulo número 4. Vamos a tener lo que son elementos de la estadística, ¿verdad? Son elementos básicos que ya muchos en algún momento se han visto, ya lo conocen, pero siempre es bueno, ¿verdad? Trabajarlos un poquito más con respecto a la teoría. Recuerden que nosotros en estadística lo que principalmente manejamos es la parte teórica, ¿verdad? De este tema. En este caso, la primera sección 4.1 es en la introducción a la estadística. Vamos a ver la importancia de la estadística en la actividad humana, los conceptos básicos que ustedes deben de conocer y lo que son los conceptos de estadística descriptiva y estadística diferencial. Si tienen alguna dudita pueden ir preguntando, ¿verdad? Bueno, lo primero que nosotros trabajamos por aquí es el concepto de estadística. Dice que la estadística es uno de las ramas, ¿verdad? Esto es algo muy importante, es parte de la rama de las matemáticas que se encarga de analizar una o varias características de una población. Este estudio se lleva a cabo mediante 4 etapas bien definidas, por eso es también llamado una ciencia, ¿verdad? Recolección de los datos, organización de los datos, representación gráfica y análisis de la información. ¿Cuál es la idea siempre de la estadística? Bueno, obtener, ¿verdad?, conclusiones sobre la población establecida. Aunque bien se ha dicho, ¿verdad?, los datos y las tablas forman parte de la estadística, como se evidenció en la definición anterior, esta disciplina también dista mucho ser solamente eso, ¿verdad? Ya que recuerden que ella trae datos, los acomoda, los analiza, interpreta, y la idea es siempre permitir una toma de decisiones. Cuéntenme ustedes con respecto a este concepto de estadística y todo lo que hemos vivido prácticamente en estos 2 años y medio, casi 3 años, ¿dónde ustedes han visto el concepto de estadística tomado en forma de decisiones en en estos 2, 3 años de pandemia? Cuéntenme, muchachos, chicas, ustedes, ¿cómo lo hemos visto desarrollado? ¿Quién lo interpreta de esa forma? Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Con el tema de las vacunas. Ajá, correcto. Lo vimos exactamente con el tema de las vacunas, ¿verdad? Como se subieron todos los casos de COVID a nivel mundial, no hablamos solamente en Costa Rica, ¿verdad? Los gráficos, las evidencias, todos los datos tomados desde hospitales, comunidades, ¿verdad? País, se vio un aumento COVID, se tomó la decisión, ¿verdad? Cada uno de los países hacer lo que fue una vacuna, ¿verdad? Masiva, una vacunación masiva para todas las poblaciones
en el mundo entero, ¿verdad? Y cada país lo hizo a su manera. Y al principio vean que fue prácticamente exigido, ¿verdad? Para ingresos a trabajos, a moles y a diferentes lugares. Ya después, cuando ya mermó un poquito lo que fue la parte de COVID, entonces ya hasta ahora es voluntario, ¿verdad? Otra decisión muy importante que se tomó al inicio de todo esto, por ejemplo, fue cierre de aeropuertos. Fueron decisiones que tomaron según regiones, países, ¿verdad? Completos. Algunos no lo hicieron, otros sí. Todo eso depende mucho de las decisiones, de las estadísticas que se tomaron en ese momento, ¿verdad? Y como dice por aquí, toma decisiones convenientes. Análisis de la estadística. Bueno, viene aquí. ¿Dónde se aplica la estadística? Ya acabamos de verlo en lo que son el ejemplo más práctico que hemos tenido en la última época, ¿verdad? Que fue la pandemia. Se toma en la economía, medicina, industria, comercio, política, educación, agricultura, en el deporte también. Esto nos afecta, por ejemplo, en el índice de precios del consumidor, que se obtiene a través de métodos estadísticos. Investigadores de Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Que también aplica los métodos estadísticos para conocer lo que es la previsión climatológica, ¿verdad? Eficiencia de un producto farmacéutico, datos conseguidos en pruebas psicométricas que resumen o analizan métodos estadísticos. En definitiva, ¿verdad? La estadística es yo creo que una de las aplicaciones matemáticas más evidentes cuando nosotros lo trabajamos, ¿verdad? Muchas veces cuando realizamos operaciones algebraicas, cuando realizamos diferentes temas, geometría y demás, a nosotros nos preguntan, ¿verdad, profe? ¿Y eso en qué me va a servir a mí en la vida cotidiana? A veces nos cuesta un poquito como darle información, ¿verdad? O decirle, bueno, muy probablemente solo un ingeniero utilice tal y tal tema, o solamente un farmacéutico utilice tal y tal tema. Pero vean que en la estadística nosotros hasta lo vemos diariamente, ¿verdad? Desde que salimos de la casa, usted vuelve a ver al cielo y usted dice, ¿será que hoy llueve o no llueve? Bueno, estos días ha llovido. No, mejor me voy a llevar la suéter y la sombrilla, ¿verdad? Hasta nosotros hacemos esos análisis estadísticos en nuestra cabeza muchas veces para analizar hasta cómo va a estar nuestro día o nuestro clima. Y de ahí masivos, ¿verdad? Que lo vemos como en anterior, eh, precios del consumidor, el deporte. Vean que apenas, por ejemplo, usted tiene cositas de Navidad en una tienda y usted dice, mira, qué baratas en mayo, en abril, ¿verdad? Pero ya cuando se acerca noviembre, diciembre, esas cositas de Navidad aumentan de precio. ¿Por qué? Porque ya por estadística se sabe que eso es donde van a haber más auges de compra. Bueno, conceptos básicos importantes que ustedes deben dominar, que por supuesto para el último cuestionario son fundamentales, ¿verdad? El concepto de población. Este concepto muchas veces es erróneo, ¿verdad? Cuando nosotros lo hablamos, ¿por qué es erróneo? Bueno, porque resulta que cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, para usted que es una población, ¿alguno tiene algún concepto de población o qué es lo primero que a ustedes se les viene en mente cuando se dice población? ¿Qué hablamos nosotros? Cuando yo hablo de una población, ¿qué es lo primero que a nosotros se nos viene en mente? Muchachas, chicas, ¿qué me dicen? Ajá. Tal vez, bueno, a mí, un grupo de personas. Correcto. Eso es lo que normalmente a nosotros se nos viene en mente. Cuando a uno le hablan de una población, usted lo primero que dice es de personas, mis vecinos, mi comunidad, ¿verdad? Pero resulta que en estadística esa definición o este concepto se abre un poco más. ¿Por qué? Porque me dice que además de ser un conjunto de individuos o de personas, la población también puede ser objetos, sucesos y entre otros elementos. Dice que es el conjunto de individuos, objetos, sucesos por el cual se desea realizar un estudio estadístico.
como nosotros lo estábamos viendo en las aplicaciones de la vida real, ¿verdad? La vida cotidiana, nosotros podemos, por ejemplo, hacer un estudio estadístico sobre las efectividad de una vacuna, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería la población si yo quiero estudiar la efectividad de una vacuna? Las vacunas. ¿Ven? Si yo quiero hacer un estudio estadístico sobre la capacidad que tiene un automóvil, ¿verdad? Ciertas marcas de automóvil, entonces uno dice, ¿quién es la población? Los automóviles. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar cuál es la capacidad que él tiene, ¿verdad? Pueden ser en objetos, en personas, en demás, pero es la capacidad del automóvil. Si yo quiero hacer un estudio estadístico, por ejemplo, de los animalitos, condiciones de los animalitos en un zoológico, entonces, ¿quién es la población? Los animales del zoológico. Ven, la idea es hacer un estudio estadístico, pero no solamente de personas, puede ser cualquier individuo, puede ser cualquier objeto o hasta un suceso, ¿verdad? Como ahora estamos poniendo el ejemplo del clima. Cuando nosotros hacemos un estudio de el clima, lo que se estudia son las condiciones, puede ser de lluvia o más bien de un huracán o demás, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es la población, bueno, las condiciones lluviosas de los días entre lunes y martes, por ejemplo, entre lunes y viernes del mes de septiembre. ¿Quién es la población entonces? Se refiere al total de los elementos que posee las características que nosotros queramos estudiar, ¿verdad? Dice por aquí que cada elemento se llama unidad de estudio, eso es muy importante. Si nosotros queremos saber o estudiar una población, cada elemento de esa población se va a llamar unidad de estudio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar los animalitos de un zoológico, entonces la unidad de estudio sería cada animal del zoológico. Si yo quiero estudiar las condiciones de los pupitres del Liceo de San José, entonces la unidad de estudio sería cada pupitre del Liceo de San José. ¿Qué es la muestra? Resulta que la muestra es un subconjunto de la población sobre el cual se efectúan las observaciones o las mediciones. Resulta que la muestra está dado como una parte de la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar a las personas que les gusta la comida rápida, ¿verdad? Entonces, pueden haber millones de personas que les guste la comida rápida. Entonces, nosotros lo que hacemos es escoger. Yo voy a escoger a las personas que les gusta la comida rápida que visiten, por ejemplo, el City Mall el viernes, de viernes a domingo del mes de septiembre. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería la muestra? Las personas que visitan el Mall San Pedro, que prefieren comida rápida, en viernes a domingo del mes de septiembre. Bueno, tenemos una institución con 1.500 estudiantes y nosotros queremos conocer cuál es la preferencia de las marcas de tenis que ellos utilizan actualmente. Entonces nosotros no vamos a tomar los 1.500 estudiantes del colegio, nosotros podemos tomar una muestra, por ejemplo, confiable de unos 200 estudiantes. Entonces nosotros agarramos a los 200 estudiantes y les hacemos el estudio estadístico de cuál sería la marca de tenis, ¿verdad? De su preferencia en este momento. Nuestro tercer concepto básico que vamos a trabajar es la variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Resulta que la variable estadística se refiere a la característica que varía entre los diferentes individuos de una población. Entonces, por decir así, la variable estadística es lo que yo deseo estudiar de esa población. Ya hemos puesto varios ejemplos. Por ejemplo, el de los pupitres. Yo quiero saber cuál es la condición que va a tener esos pupitres del Liceo de San José. Entonces, si yo quiero saber cuál es la condición, mi población son los pupitres del Liceo de San José. Pero la variable estadística que yo quiero estudiar es la condición que ellos están. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser que estén rayados o que estén
en muy buenas condiciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. Por ejemplo, la población que escogimos, que eran 1.500 estudiantes de un instituto. Resulta que la muestra habíamos dicho que eran 200 estudiantes del instituto y la variable que nosotros queríamos estudiar de esos estudiantes es la preferencia de las marcas de tenis, pese a la característica que varía entre los diferentes individuos. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es, digamos, cuántos estudiantes del colegio, no sé, pongámosle ahí, Liceo de Heredia, les fueron vacunados, por ejemplo, contra la vacuna del COVID. Entonces, mi variable estadística sería, ¿cuál sería en este caso la variable estadística? Muchachos, chicas, ¿cuál sería el ejemplo aquí de la variable estadística? ¿Cuántos están vacunados? Correcto, ¿verdad? Si están vacunados o no lo están. Esa es, en este caso, la característica que varía entre diferentes individuos de una población. Entonces, venimos por aquí con un ejemplo. Dice que es el ejemplo 4.1 que ustedes tienen en el folleto. Vamos a preguntar cuál es la población, la muestra y la variable de cada situación descrita. Vean que dice que un ingeniero en el área de control de calidad de una fábrica debe verificar por semana que la longitud de los tornillos que produce una máquina sea la correcta. Para esto selecciona al azar 100 tornillos que están fabricados durante cada semana para efectuar las pruebas correspondientes. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la población que nosotros vamos a trabajar en este ejercicio? Población, ¿quiénes serían? Los tornillos. ¿Verdad? Todos los tornillos. Todos los tornillos que produce la fábrica. ¿Quién sería la muestra en este ejercicio? ¿Quién 100 es la tornillos. muestra? 100 tornillos de los fabricados durante cada semana. 100 tornillos de los fabricados durante cada semana. De los fabricados durante la semana. Y nos falta saber cuál es la variable que se desea estudiar de esos tornillos. ¿Cuál es la variable? Un ingeniero en el área de control de calidad debe verificar por semana que la longitud de los tornillos que produce una máquina sea la correcta. Entonces, ¿qué es lo que queremos estudiar? Eso es lo que ustedes se van a preguntar en la variable. ¿Qué es lo que se quiere estudiar de ese tornillo? La longitud. Excelente. La longitud. Muy bien. ¿Ven? Así es como nosotros determinamos cuál es la variable. Usted la pregunta que se va a hacer previa es, ¿qué quiero estudiar de esa población? Entonces ahí, como dice, queremos verificar, queremos controlar, queremos estudiar, queremos revisar la longitud de los tornillos que produce la máquina. ¿Alguna dudita con respecto a este ejemplito? ¿Listo, listas? Entonces pasamos al siguiente. En el chat todo bien, Vivi. Súper bien, gracias, muchísimas gracias. Ok, vean que este también es un tema muy amigable, ¿verdad? Es muy bonito de interpretar y todo, pero siempre es importante tener en cuenta los detallitos que nos dan. Vean que ahorita vamos a hablar un poquito sobre los tipos de variables estadísticas. Nosotros vamos a tener dos tipos. El primero con el que nosotros nos vamos a relacionar aquí es lo que se llama la variable cualitativa. La variable cualitativa dice que está ligado a cualidades, oigan, no numerables de un individuo o elemento. Es decir,
sus valores no pueden ser asociados con números. No se pueden hacer operaciones ni nada, ¿verdad? ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de cualidades, hablamos de características, como por ejemplo la religión, el color de ojos, el tipo de cabello, entre otras consideraciones, se llaman variables cualitativas. Vea que la misma palabra lo dice, de cualidad, cualitativas. Si la variable cualitativa puede ordenarse, entonces si yo la puedo ordenar, se va a trabajar como ordinal. Si no se puede ordenar, se va a trabajar como nominales. Vienen los ejemplos. ¿Qué significa ordenar o no ordenar? Por ejemplo, si yo deseo saber cuál es el desempeño de un estudiante en una prueba, es una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué? El desempeño de un estudiante es una variable cualitativa nominal porque yo lo puedo ordenar como excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente. Lo opuesto, por ejemplo, el nombre de una persona. Si yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son las preferencias de nombres para los nacimientos del 2023 de niñas, solo de niñas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que esto se considera una variable cualitativa nominal porque los nombres no se pueden ordenar, o sea, usted puede trabajar los nombres de cualquier forma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos pone Carlos, Juan, Pedro, Vilma, que no son específicamente ordenados. Entonces, nosotros tenemos el tipo de variable cualitativa, lo vamos a trabajar como ordinales, si se pueden ordenar, ¿verdad? Tener un orden como bueno, malo, regular, deficiente. ¿Cuál puede ser otro orden que nosotros podemos darles a los ordinales? Bonito, agradable, ¿verdad? También que uno diga no feo. El nivel de inglés de una persona que sea avanzado, intermedio, ¿verdad? Ahí todo lo que ustedes puedan trabajar como algo ordenado, entonces nosotros le vamos a decir que son ordinales. Ordenado. Y si no, entonces sería nominales. Entonces los nominales es que no tienen un orden como tal. Por ejemplo, las preferencias de una persona por el café. ¿Cómo le gusta a usted el café? Negro, con leche, con vainilla, latte, ¿verdad? Y demás que hay ahora. Entonces, ¿cómo usted ordena eso? Usted lo puede ordenar como usted guste. Negro de primero, con leche, el latte, ¿verdad? O usted pone primero con leche, latte. O sea, no hay un orden específico para ese tipo de variable cualitativa. El otro tipo de variable que nosotros vamos a trabajar se llama la variable cuantitativa. ¿A qué le suena a ustedes cuantitativa? Cantidad de números. Como números, ¿verdad? De cantidades. Y exactamente dice, son aquellas características que pueden ser expresadas numéricamente. Ejemplos, la estatura de una persona, el número de hijos, el salario mensual, todo lo que se refiere a números, ¿verdad? Cuánto calza esa persona, cuál es el peso, cuántas, todo lo que sea cuántas, ¿verdad? Cuántos automóviles hay en su casa, cuántos hijos tienen, etcétera. Estas se van a clasificar en dos tipos, en continuas, que es cuando la variable cualitativa admite cualquier valor dentro de un intervalo. Nosotros también los llamamos que pueden tener tanto números enteros como decimales, ¿verdad? Como decimales. Y aquí viene un ejemplo muy exacto, que es, por ejemplo, la estatura de una persona. La estatura de una persona puede ser 1,65 m, 1,66 m, puede ser 1 metro.
puede ser 1,89 m, ¿verdad? Puede estar en un rango tanto entero como en decimales. Por ejemplo, también los kilómetros que corrió una persona en una carrera. Entonces, si a mí llegan y me preguntan, ay, ¿cuántos kilómetros corrió usted? Bueno, yo corrí 5 kilómetros. Ah, mira, yo corrí 5,7 kilómetros. ¿Ven? Ya en el momento en que yo pueda trabajar con lo que son un número entero y un número decimal, entra como una variable cuantitativa continua. Cuantitativa continua. El otro tipo va a ser la discreta. En el caso de que la variable solamente admita valores en un intervalo y no todos, es discontinua o discreta. En este caso, nosotros normalmente trabajamos lo que son números enteros. Como por ejemplo, una variable discreta dice no toma valores intermedios. ¿Cómo se produce? Por ejemplo, con el número de hijos. Entonces, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 2 hijos. Yo tengo 5 hijos. Yo tengo 1 o tengo 0. Ven, nunca van a ver hijos en medio. 2,73 hijos. 2,5 hijos. Normalmente los números enteros es como un conteo. ¿Cuántos automóviles hay en su hogar? 1, 2, 0. ¿Cuántas personas viven en su casa? 5, 4, 6, 2, 1, ¿verdad? Siempre que sean como conteos por ahí, va a ser lo que nosotros vamos a llamar una variable discreta. En cambio, la continua nos va a permitir eso, ¿verdad? Tener enteros y decimales. Por ejemplo, la edad de una persona. Si yo quiero la edad en años cumplidos, yo le digo, ¿cuántos años cumplidos tiene? Es una continua, cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque si yo le estoy preguntando cuántos años cumplidos, usted me tiene que decir un número: 22, 30, 37, ¿verdad? No hay como 37 y medio. No, años cumplidos, 37 años. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo tomen en cuenta en este caso. ¿Alguna duda al respecto con esas definiciones? ¿Verdad? Quedan bien claras. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden levantar la manita, pueden preguntarnos por el chat o aquí mismo decirlo dentro de la conversación. ¿Listos? ¿Listas? No sé si le están tomando fotos, lo están escribiendo. Y si no, pasamos al siguiente. Ok. Ejemplos de variables estadísticas. Dice, clasifique cada variable estadística como cualitativa, ordinal o nominal, o cuantitativa, discreta o continua. Entonces dice, por ejemplo, grado de escolaridad de un docente: bachiller, licenciatura, maestría o doctorado. ¿Qué tipo de variable es el grado de escolaridad de un docente? Ordinal. Ok, entonces, ¿cómo tenemos que trabajarlo? Cualitativa, ordinal. Viene ordenado, ¿verdad? ¿Cuál sería la edad en años cumplidos? Vean, ya casi se las había soplado, de un estudiante. ¿Cuál sería? Es una variable cuantitativa discreta. Ok, entonces es una variable cualitativa, cuantitativa, ¿verdad? Porque es de números. Discreta, porque estamos preguntando la edad en años cumplidos. Muy bien. La provincia donde residen los niños de una escuela. La provincia donde residen los niños de una escuela. ¿Qué sería? ¿Cuál de las dos trabajamos y su calificación? Clasificación, perdón. Provincia donde residen los niños de una escuela. ¿Cómo la clasificaría usted?
¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa Ajá. nominal, si no me equivoco. Cualitativa nominal. Pregunta. Yo puedo ordenar de alguna forma las provincias de Costa Rica o de cualquier otro país. Ellas tienen un orden, 1, 2, o yo las puedo decir así como sean. Limón, Punta Arenas, Guanacaste, o no, usted por fuerza tiene que ordenarlas. No, ¿verdad? Yo las puedo decir en el orden que nosotros, el primero que pongamos o la primera que se nos ocurre, ahí la hacemos en lista. Entonces, va a ser una cualitativa porque es un lugar que nosotros vamos a trabajar, no numérico, y nominal porque no es no se puede ordenar. Igual a D, nacionalidad de los estudiantes de intercambio. Nacionalidad de los estudiantes de intercambio. ¿Qué sería entonces en este caso? Cualitativa. Ajá, cualitativa. También nominal, ¿verdad? Nominal. Sí, porque igual que los países, yo los países no los puedo clasificar exactamente por un orden específico. Dice, penales detenidos por los arqueros de un campeonato de fútbol. ¿Qué sería en este caso? Cualitativa, Cuantitativa. cuantitativa. Muy bien, porque son números. Cuantitativa, Discreta. correcto. Discreta. ¿Por qué? Porque no se puede decir que, digamos, un arquero ha tenido 2,5 penales. Excelente ese argumento. Exactamente es cuantitativa discreta porque no va a detener punto algo de penales, ¿verdad? En este caso. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? ¿Le están tomando foto para esperar o continuamos? Todo en orden en el chat, Vivi. Muchísimas gracias, Kimberly. Continuamos entonces con nuestro siguiente argumento, que es un poquito de resumen. Ahí en la figura 4.4 se clasificación de las variables estadísticas, entonces para que ustedes verifiquen ese esquema, que a veces es muy importante. Recordar entonces que la variable es la característica que se va a estudiar. Existen dos tipos principales, las cuantitativas, que son de cantidad, ¿verdad? O que vamos a tener, es una cantidad. Ella se divide en discretas. En este caso, recordemos que las discretas son que normalmente admite solamente números enteros, numeritos enteros. En cambio, las continuas admiten números en un intervalo. ¿Qué significa? Que ella puede admitir enteros y decimales dentro de su criterio. Luego tenemos las cualitativas, que normalmente van a ser cualidades o características de un individuo. Puede ser nominal si no se ordena, no es necesariamente ordenado. Y ordinal si tiene un orden específico, ¿verdad? Vean que ese resumen es muy importante para que ustedes tengan ese esquemita, ¿verdad? A la hora de que van a hacer el cuestionario. Ahí si gusta le toman una foto para que lo tengan como una herramienta en su estudio para el cuestionario número 4, que es el último que entraría toda la parte de estadística. Continuamos entonces con nuestro siguiente elemento, que es la definición de lo que es una estadística descriptiva. Vean, muchachos, la estadística se va a dividir en dos tipos. La descriptiva, que es la que realiza un estudio sobre una población completa, observando una característica en cada uno de los miembros y calculando parámetros que den información global para toda la población.
Resulta que en este sentido dice que lo que nos interesa en la estadística descriptiva es únicamente describir y analizar el conjunto de datos sin pretender ninguna generalización. Esto es muy importante porque ellos se basan en una población completa, en un, ¿cómo les puedo decir? Ellos no generalizan, ellos lo que hacen es como únicamente en este lugar. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero hacer un estudio estadístico de las notas que obtuvieron los chicos de primaria de las escuelas, por ejemplo, de Guanacaste, ¿verdad? Resulta que hacemos el estudio estadístico, pongamos, delimitemos, ¿verdad? De los estudiantes de sexto año de las escuelas de Guanacaste en el 2022, ¿verdad? Resulta que sacamos las estadísticas, bueno, y nos damos cuenta que los promedios de los estudiantes fueron entre 80 y 90, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hablar de esa estadística en ese lugar. Entonces, si llego yo de Guanacaste y me voy para Alajuela y digo, bueno, como en Guanacaste se hizo un estudio, entonces aquí en Alajuela los chicos andan en el mismo promedio de 80 a 90. No, no, no señor. Usted hizo un estudio en las escuelas de Guanacaste. Entonces usted puede hablar, describir, analizar el conjunto de esa escuela. ¿Ven? Por ejemplo, en Costa Rica. Recuerden que en Costa Rica se están haciendo censos, ¿verdad? Que se hace casa por casa y ellos están tomando generalidades de Costa Rica, de la tasa de desempleo, de los niveles de escolaridad de los costarricenses, si las casas son alquiladas o compradas, ¿verdad? Todo eso dentro de un estudio de Costa Rica. Entonces resulta que en las noticias dice que Costa Rica aumentó, ¿verdad? Un 7.5 lo que es el desempleo en el año 2022. Entonces yo me voy para China, me siento con un montón de personas y digo, bueno, en Costa Rica se hizo un censo y resulta que 7.5 bajó lo que fue el desempleo, igual que aquí en China. Ah, no, no señora, lo me van a decir, no señora, usted no ha visto los estudios que se han hecho aquí en China. Ah, no, son diferentes. ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva hace el análisis de una población. Ellos no generalizan, ¿ven? No pretenden realizar generalizaciones. Ellos lo único que hacen es estudiar esa población y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer una estadística descriptiva en la institución en la que yo trabajo para saber cuántos chicos de el Liceo de Heredia, por ejemplo, tienen problemas económicos y ocupan una beca. Pero si en el Liceo de Heredia fueron 100 chicos, yo no puedo asumir que esos 100 chicos son en todos los liceos. No, únicamente en el que yo estoy y en donde hicimos esa estadística descriptiva. La estadística inferencial realiza un estudio descriptivo sobre una muestra de población. Vean qué importante. Dice que esa muestra de la población se va a trabajar y posteriormente extiende los resultados obtenidos a toda la población. La estadística inferencial realiza un estudio donde ellos pretenden después hacerlo en forma general. Por ejemplo, un ejemplo de la estadística inferencial es muy común y prácticamente todos lo conocemos. ¿Ustedes en algún momento han visto el librito del niño sano cuando ustedes los llevan al EVAIS o a la clínica a medirlo, a pesarlo mes a mes? Sí, lo han visto en algún momento. En la página del centro, sí, ¿verdad? Ah, sí. Todos los que hemos tenido hijos o hermanitos pequeños, en la página del centro, el puro centro, nosotros tenemos ahí una escala. Nos dan así como unas curvitas, ¿verdad? Y entonces usted mes a mes va con su niño, le toman medidas, le toman el peso, y si el niño está en esta escala,
¿verdad? Se nos dice que es un niño sano. Resulta que esto es uno de los ejemplos de la estadística inferencial más general, en parte de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente a nivel mundial. Si ese niño sano se sale de nuestra curva, de nuestro rango, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el médico inmediatamente dice, tenemos que hacerle análisis. ¿Por qué? Porque a nivel general el niño tiene que mantenerse dentro de la curva. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo el doctor sabe, verdad? Ese doctorcillo ahí que se ve medio purete y vean, ahí me dijo que mi hijo está sano. Bueno, es porque ya este librito está dentro de los parámetros de lo que tiene que tener un niño a esa edad, a ese mes, a ese año, ¿verdad? Si él se sale de esos parámetros, es porque algo está mal. Bueno, yo puedo llevar a dos chiquitos diferentes de 2 meses y usted lo ve más gordito que el suyo, usted dice, ay, qué chiquito más gordito. Bueno, entra aquí. Aunque el suyo esté aquí abajo y el otro esté arriba, él sigue entrando dentro de la curva del niño sano. Aunque usted lo vea que diga, mira, o qué flaquito, o qué gordito. No, no, él está dentro de la curva, él está bien. Y esto es lo que hacen muchas veces, no, muchas veces no, siempre en la medicina. Cuando ustedes van y se hacen un examen de sangre, también, ustedes han visto que a ustedes les dan el resultado, ¿verdad? Ahora esto hasta se ve en el EDUS. Ustedes ven numéricamente, entonces ustedes triglicéridos, cuánto tiene usted y cuánto es lo normal. Si usted se sale de eso normal, es donde el doctor le dice, bueno, tiene los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque ya está a través de la estadística inferencial que toda la población tenemos que estar en un rango de tanto a tanto, ni más ni menos. Igual con todos, ¿verdad? Glóbulos blancos, el colesterol, todo lo que está dentro de los exámenes de sangre es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de la estadística inferencial. Ya entra en un rango global, esté usted aquí o esté usted en Estados Unidos, si usted se hace un examen de sangre, ahí le van a decir si usted es o no con problemas de salud. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna dudita de estas dos definiciones? Todo bien, continuamos. En esta sección vamos a trabajar un poquito de cómo se obtiene y ordena los datos. Recuerden que la idea de la estadística en general, como lo hemos venido haciendo, es hacer una descripción, es hacer un estudio de una población. Resulta que ese estudio precisamente es para toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros presentamos los estudios? Normalmente se hacen encuestas, se hacen entrevistas, se hacen muestras, ¿verdad? De exámenes, por ejemplo, de sangre o de orina y demás, pero usted no va a llegar a la empresa en la que usted trabaja, por ejemplo, a la Caja Costarricense del Seguro Social, con 500 muestras de orina. Ve, ahí están todas las 500 muestras. No, no, no. ¿Usted llega con qué? Con cuadros estadísticos, con tablas estadísticas, donde usted presenta los datos y da la información. Esa es la forma como nosotros lo hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la sección 4.2? Tablas, tipos de tablas, tablas de frecuencias, medidas de tendencias, ¿verdad? Medidas de variabilidad, que es quienes nos van a ayudar a hacer un análisis general del estudio estadístico que nosotros realicemos o que se vaya a realizar en cierta población. Bueno, análisis de los datos estadísticos. Dice que, como les mencioné anteriormente, que principalmente se trabajan con tablas y gráficos para ordenar y presentar esa información. Las tablas utilizan únicamente datos numéricos, mientras que los gráficos, por su naturaleza, pueden utilizar figuritas, dibujos u otros recursos para mostrar los datos y sus relaciones. Dependiendo del lugar en el que esté y la posición en la que yo quiera hacer ese estudio estadístico, puede ser que sea más concreto o más llamativo. Y ahí es donde entran los diferentes tipos de tablas y gráficos para nosotros poder ordenar esta información. Dice entonces que vamos a tener tablas de distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia
es una lista que nosotros hacemos. Resulta que se va a hacer una lista con los datos o los valores que vamos a recolectar en un estudio, junto con sus respectivas frecuencias. Esto puede presentarse de manera individual o agrupada. ¿Qué es, al final de cuentas, la distribución de frecuencia, muchachos? Es el conteo que nosotros hacemos de los datos. Es un conteo. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en votaciones presidenciales, entonces nosotros vamos viendo a ver el conteo de cuántos preferencia tuvo, por ejemplo, el señor López, que quiere ser presidente. ¿Cuánta preferencia tuvo la candidata Fernández, por ejemplo, yo que me tiré para ser presidenta? ¿Cuánta preferencia tuvo el candidato Castro? Entonces, ¿qué es la tabla de frecuencia? El conteo, digamos, de esos votos que va a tener. Entonces, cuando nosotros hacemos el conteo, lo hacemos en una tablita de frecuencias. Eso va a ser una distribución de datos o de valores en tablas de frecuencia. Vamos a trabajar con, ¿sí? ¿Alguna dudita? No, ok. Vamos a trabajar con tablas de frecuencia de dos tipos por el momento. La frecuencia absoluta, que es el dato o la cantidad que aparece todas las veces, digamos, que yo hago un conteo. Entonces, la frecuencia absoluta es un dato de la cantidad de veces que aparece cierta preferencia. Como les comenté, por ejemplo, ahorita, la preferencia que tiene los candidatos a presidente López, Fernández y Castro. ¿Cuál es el restaurante favorito de comida rápida de los estudiantes del Liceo de San José? Entonces puede ser Burger King, McDonald's, KFC, ¿verdad? Y entonces ahí hacemos el conteo de cuál es esa preferencia. La frecuencia relativa es el dato que se presenta entre la razón de la frecuencia absoluta y el total de los datos. Entonces esto es una formulita, dice que es la frecuencia absoluta dividida entre el total de los datos. En ese caso ella me da en decimales y nosotros lo que hacemos es multiplicarlo por 100 para que nos dé un porcentaje. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de dos elementos. Yo puedo decir, bueno, 10 personas prefieren la comida rápida del local de McDonald's. O con frecuencia relativa, podemos decir un 20% de personas prefieren la comida rápida de Burger King, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a hacer tablitas de frecuencia absoluta y relativa. Vean, por ejemplo, aquí. Dice, en un instituto de idiomas en la provincia de Guanacaste se enseña español para extranjeros. En el transcurso del verano del 2015 se decidió consultar sobre la nacionalidad de los participantes con el fin de saber en cuál idioma se deben producir los panfletos promocionales para el concurso. Con un cuestionario se obtuvo la siguiente información. Entonces tenemos todas las nacionalidades. ¿Cuáles nacionalidades tenemos, muchachos? ¿Cuáles son las nacionalidades que vamos a trabajar en este ejemplo? Alemán. Ajá, entonces puedo ponerla, por ejemplo, en orden alfabético, ¿verdad? Si queremos. Entonces por aquí, alemán. ¿Cuál sería el que sigue? Canadiense, ¿verdad? Italiano. Ajá, estadounidense. Voy a ponerlo aquí para el orden alfabético, si no, no importa. Estadounidense. Holandés, creo que va primero. HI, ajá, holandés. Italiano. ¿Y quién más? Listo. Sí, ¿verdad? Y bueno, los estadounidenses. Ah, ya, bueno, ahí está. Ujú. Es que lo escribí mal. Ok. Ajá, ¿verdad?
estadounidense. Pero no, yo creo que ya con esas tenemos todos los elementos. Estadounidenses. Ok. Listos. Ahora entonces la frecuencia absoluta es el conteo de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí. Vamos a ver cuántos de alemán hay. 1. Hay solo uno, ¿verdad? Ese es el conteo de la frecuencia absoluta. ¿Cuántos canadienses hay? Aquí tengo 1, 2. Si ustedes ven más me dicen. Es más, voy a cacharlos para... Sí, ¿verdad? Solo 2. Si ven alguno más me dicen. Estadounidenses. Siempre no le puse 8. la D. 8. Estadounidenses. 8. Vamos a ver entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. 8. El holandés. Tengo 1. También, ¿verdad? Solo 1. Y el italiano sería 1, 2, 3, 4. Los contamos para verificar que estén completos. 3 y 8 serían 11, 12, 13, 14, 15, 16 en total. 4, 8, 12, 16. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Entonces tomamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿verdad? Y lo dividimos entre el total que nosotros tenemos. Si lo multiplicamos por 100, nos da nuestro porcentaje. Entonces dice que es 1 dividido entre 16. Eso nos da 0,06, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 100, nos daría un 6,25%. Hacemos lo mismo con todos. Me van ayudando. 2 dividido entre 16. ¿Cuánto nos dan decimales? 125. 125. Excelente. Y eso lo multiplicamos por 100. Nos daría 12.5. 12,5%. Estadounidenses. 0.5. Ajá. Que eso nos daría un 50%, ¿verdad? De la población. 1, otra vez nos da 0,06, que es 6,25%. Ya les voy a enseñar otra cosilla. Y con el 4, 0,25. Ajá. ¿Qué por 100 nos daría? 25. El 25%. Resulta que la frecuencia en decimales nos tiene que dar 1. Entonces 0,06 más 0,125, 0,5, 0,06 y 0,25. Todo eso nos está dando 0,995, que ahí podemos decir que en redondeo es 1. ¿Qué sucede con la frecuencia relativa? La frecuencia relativa nos tiene que dar aquí un 100%. Entonces nosotros tenemos que redondear estos que están en decimales. Entonces, por ejemplo, el 6,25%, como el redondeo se hace de 2.012, 3 y 4 es para abajo, entonces yo lo voy a dejar como 6. ¿Ve? Un 6%. Aquí también un 6%. ¿Qué pasa con el de 12.5? ¿Cómo lo redondeamos?
Cuando es 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ¿cómo quedaría? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, él sería un 13%. Vamos a sumar, a ver cuánto nos da. 6 más 13 más 50 más 6 más 25, que nos da el 100%. ¿Ven, muchachos? Entonces, si nosotros ocupamos sacar en porcentaje, tenemos que hacer el redondeo. Y si lo vamos a hacer en decimales, entonces lo vamos dejando así para que él sume el 1 de todos los elementos. Normalmente nosotros trabajamos la frecuencia absoluta en porcentaje para, por ejemplo, más adelante que vamos a hacer gráficos de pastel, ¿verdad? Que son los grafiquitos redonditos donde nosotros trabajamos con porcientos. Entonces la frecuencia relativa nos ayuda. Para hacer un análisis estadístico también, usted dice, bueno, un 50% de la población, un 13% de la población, por ejemplo, aquí, nosotros podemos decir que el 6% de los estudiantes son alemán, que el 13% de los estudiantes son canadienses. ¿Ven, muchachos? Si gusta lo copian, le toman fotito y me dicen para pasar al siguiente. Si tienen alguna dudita igual. Me avisan, porfa. ¿Cómo vamos? ¿Todos entendidos? Profe, disculpe, Sí, claro, dime. bueno, me surge una pregunta, porque en la clase del martes Ujú, el profe nos había dicho que si la frecuencia daba 0,95, de 0,95 a 0,99, ujú. está bien que se colocara ese resultado, porque siempre va a haber un margen de error, pero digamos, es mejor hacer siempre el redondeo Bueno, yo hacer prefiero siempre poner el 1. Ajá. o poner ese 0, digamos 95 que nos dio en la primera suma. Yo prefiero normalmente poner el 1, ¿verdad? Como para hacer que la frecuencia nos dé exacta, pero si ustedes gustan lo pueden dejar igual. Recuerden que eso es un redondeo, no hay ningún problema. Sí, en ese aspecto no hay ningún problema, con gusto. Ujú. Sí, digamos, si yo redondeo, por ejemplo, este ejercicio a 2 decimales, el 12.5, perdón, 0,125 pasaría a ser 0,13. Y al yo sumar ya ese 0.6, 0,13, 0,5, 0,06, 0,25, ya él se redondea más exacto a 1, ¿verdad? Pero eso es relativamente, digamos, correcto de cualquiera de las dos formas. No hay ningún problema. 0.06 más, por ejemplo, 0.13 más 0.5 más 0.06 más 0.25. De ahí con el redondeo nos da exactamente 1. Pero eso depende del criterio como usted lo quiera escribir. No hay ningún problema. Ya por lo menos que usted sepa que no tenga que variar más que ese número, ¿verdad? De 0.90 y algo prácticamente a 1. ¿Listos, listas? Continuamos entonces. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Habla sobre 20 alumnos de primaria. Se les consulta sobre cuál es su asignatura favorita y se obtiene la siguiente información. Dice que vamos a resumir los datos en una tabla de frecuencia absoluta y relativas. Entonces vamos trabajando en el orden que ustedes gusten. Como les digo, normalmente a veces nos gusta como ordenarlo en alfabéticamente, ¿verdad? Cuando son así letras, pero eso depende mucho de la persona. Si no, lo puede dejar en desorden. Por ejemplo, aquí si lo vamos a hacer alfabéticamente, creo que el primero que va es ciencias, ¿verdad? Luego sería español,
Educación Es- física. Educación física, ajá, tienes razón, que es la primera. Educación física. Ahora sí, español, de tercero. Estudios sociales. ¿Quién más? Primero matemática y después música, ¿verdad? Matemáticas, música y me falta alguno. No. Ciencias, español. Estamos todos, ¿verdad? Vamos haciendo el conteo, muchachos. Ciencias. 1, 2, 3, 4. Si no me equivoco, me avisan. Si tengo algún ahí incorrecto. Todos, ¿verdad? Educación física. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿verdad? 5. Español. 1, 2, 2. Si falta alguno, me avisa. Estudios sociales. Tengo 1, 2 también. Sí, ¿verdad? Voy a tachar este. Matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, si es la materia más bonita, matemáticas. Y música. Ay, solo uno, ¿verdad? De música. 1. Vamos a contar para siempre tener claro, ¿verdad? Tengo aquí 4 más 5, 9. Más 4 nos da 13. Más 6 más 1. Exactamente los 20 en total que andamos buscando. Y de ahí sacamos la frecuencia relativa. Muchachos, me van diciendo cuánto les va dando cada frecuencia. 0.2. Ajá. 0.2, correcto. Frecuencia relativa, un 20%. Ok. 5, 0.25. 0.25, muy bien. Ya es un 25%. 2, 0.1. 0.1. Y eso nos da el 10%. Vean que no tenemos que hacer el otro porque también da igual. Ambos, por ser 2, nos va a dar el 10%. Con el 6, 0.3. correcto, que es un 30%. Y el 0, mira, con 1, ¿cuánto sería? 0.05. 0,5. Muy bien. Que esto sería un 5%. Vean que aquí en este caso 0.2 más 0.25 más 0.1 más 0.3 más 0.05 nos da exactamente 1. Y aquí también 20, 45, 50, 60, 70 y 30, 100. ¿Ven? Y ahí estaría nuestra tableta completa de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Me avisan cualquier dudita que tengan y no pasamos al siguiente. Me avisan, muchachos. ¿Listos, listas? Pasamos al siguiente.
Ok, vamos a seguir un poquito más con tablas de frecuencias, pero ahorita lo que vamos a trabajar es con datos agrupados, porque aquí cambia el asunto. En el anterior nosotros lo que hacemos es datos individuales y hacemos el conteo, nada más. En tablas de frecuencia, en valores agrupados, dice que se trabaja con una gran cantidad de datos y estos pueden ser variados. Resulta útil agruparlos mediante tablas de frecuencias con intervalos de clase, así les vamos a llamar. Se llaman entonces clases. Generalmente las clases se presentan con la notación típica de un intervalo semiabierto. Aquí yo les puse, dice que un intervalo real es un subconjunto de números reales, ¿verdad? El intervalo semiabierto es, por ejemplo, A cerrado, B abierto. Dice, contiene a todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. Además, el límite inferior, que en este caso es A, está contenido en el intervalo y el límite superior, que en este caso es el extremo B, no pertenece al intervalo. Entonces, el cerrado pertenece, el abierto no pertenece. Con esto vamos a realizar tablas de frecuencia con lo que son datos agrupados. Me avisan cuando están listos. Si hay alguna duda me indican. Gracias. Si no, entonces continuamos. Vamos a fijarnos que todo esté bien, ¿sí? Ok. Bueno, vamos entonces a ver cómo trabajamos este temita. Un ejemplo de tabla, de tablita es 4.12 que demuestra la distribución de frecuencias absolutas de las edades de 692 asistentes a un concierto de la Orquesta Filarmónica. Vea que nos dicen, por ejemplo, la tabla de asistentes del concierto por edades tienen 692 asistentes. Las edades dan o hacen un rango entre 10 y 20, ¿verdad? Entonces hablamos que en todas las personas que tengan 10, 11, 12, 13, 14, hasta 19 inclusive entran dentro de la frecuencia que fueron 12 personas. Ya aquí vean que en el siguiente intervalo entran las que tienen desde 20 inclusive hasta llegar a 30, pero el 30 va abierto. ¿Qué significa? Que las personas que tienen 30 años no entran dentro de este intervalo. Vean que aquí hay 125 personas en ese rango de edad. Y así vamos sucesivamente hasta personas entre 60 y 70 años, que hay una frecuencia de 32 personas de esas edades para hacer un total de 692. Como decíamos anteriormente, este tipo de frecuencia es muy útil cuando nosotros tenemos muchos asistentes, por ejemplo 692, ¿verdad? Nosotros no vamos a poner ahí edad por edad porque se nos hace inmensa esa tabla de frecuencia. Vamos a tener cómo se construyen las tablas de frecuencia. Dice que normalmente se toman o se escoge la cantidad de intervalos o de clases que ustedes deseen. Se recomienda, ojo, que sean entre 5 y 15 de cantidad de intervalos. Dice que el número 2 es determinar el tamaño de la amplitud de cada clase. Para esto lo que se aplica es la fórmula, que es amplitud de clase es aproximadamente el valor mayor menos el valor menor dividido entre el número de clases que ustedes quieren hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer 5 clases, lo dividen entre 5. Si lo quiere hacer entre 15 clases, entonces usted los divide entre 15. Se recomienda redondear hacia arriba, ojo, el resultado que se obtenga. Para definir los límites superiores e inferiores de cada clase, definir, los límites superiores e inferiores de cada clase. Número 4. Establecer las frecuencias absolutas y relativas de cada clase. Según sea la amplitud que se obtenga en el paso 2, recuerden que es el de la formulita, puede ser que sea necesario aumentar o disminuir la cantidad de clases. Lo importante es emplear una amplitud de tamaño conveniente, normalmente puede ser múltiplo de 5,
que facilite la interpretación y la comprensión de esos datos. Si ustedes me indican, copiaron la formulita, voy a colocarla por aquí para yo también tener la mano para hacer algún tipo de cálculo más adelante. ¿Listos, listas? Vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Porque vea que los pasos no ayudan como mucho así leyendo. Los primeros se recomienda que sea entre 5 y 15. Luego vamos a determinar el tamaño y la amplitud. Se recomienda redondear hacia arriba. Luego se definen los límites superior e inferior de cada clase según la amplitud que me dieron. Se establecen las frecuencias absolutas y relativas con el conteo, ¿verdad? Y según sea la amplitud que se obtenga, puede ser que sea necesario aumentarlas o disminuirlas, y lo más conveniente es que normalmente sea un múltiplo de 5 para facilitar ahí la interpretación. Puedo continuar entonces para ver cómo lo resolvemos o cómo lo realizamos. Listos. Ok. Dice, las siguientes son las calificaciones de un grupo de 30 estudiantes de quinto grado en una prueba parcial. Son 30 estudiantes. Dice, construye una tabla de distribución de frecuencia absoluta y relativa para los datos anteriores. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que verificar es cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor? ¿Cuál es el mayor de los datos que tenemos en este caso? 9. 99. Ajá. Correcto. ¿Y el dato menor? 40. 40. Ujú. Vean que no están ordenados, ¿verdad? Hacemos esa resta. 99 menos 40. Eso nos está dando 59. Bueno, aquí a nosotros ya nos están diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Nos están dando la cantidad de clases. Normalmente dice que son de 5 para arriba, ¿verdad? Pongamos 5. Vamos a ver por qué es que nos están dando esa cantidad. Ajá, vea. Si yo uso 5, nos está dando 11.8, ¿verdad? Que es la cantidad, digamos, de elementos que tenemos que tener. Entonces nosotros ahí tomamos la decisión de que si puede ser más o menos. Entonces, si yo ese 59 lo divido entre 6 clases, entonces yo puedo tener 6 elementos. Eso es, digamos, como ahí realmente es muy criterio propio para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces nosotros aquí lo vamos a hacer entre 6 clases. Vamos a escoger 6 clases para que cada una sea aproximadamente de 10 elementos. Entonces, si yo lo divido entre 6, nos da 9.8, que como decía el ejercicio en redondeo, son 10. Entonces, vamos a tener que cada uno de ellos se va a clasificar en 10. Entonces, por ejemplo, el primer elemento que yo tengo es 40. Entonces, el primero intervalo va de 40 a 50. ¿Ven? El segundo, ¿de qué iría? De 50 a 60. El tercero, de 60 a 70. El cuarto, de 70 a 80. El quinto, de 80 a 90. Entonces cierro aquí, abro acá. Y entonces el sexto es el que me quedaría de 90 a 100. ¿Por qué a 100? Porque el 100 queda abierto. Eso significa que él llega hasta 99, que es el que yo andaba buscando. ¿Ven? Al final de cuentas, todo esto, lo voy a cerrar aquí, es pura conveniencia, no es más que una conveniencia de ejercicio. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, que es como muy normal que se trabaje de este formato. Ya cuando nosotros tenemos cada uno de los elementos, así como
los colocamos, lo que nosotros vamos haciendo es el conteo. Voy a dejarles aquí. Es que lo puse atrás, pero no quiero como hacerlo todavía atrás. Quiero hacerlo aquí con ustedes. Vámonos aquí. De 40 a 50. A ver si nos cabe todo. De 50 a 60. De 60 a 70. De 70 a 80. De 80 a 90. Sí, ¿verdad? De 90 a 100. Súper bien. Entonces, todos los primeros van cerrados. Y los segundos van abiertos. Ahora sí, muchachos. Díganme ustedes. ¿Cuántos elementos vemos de 40 a 50? Vamos tachando. 1. 2. 3. 3, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos hay de 50 a 60? Entonces, de 50, 1, 2, 4. 3, 4. Excelente. ¿Cuántos hay de 60 a 70? De 60 a 70. 1, 2, inclusive el 60. 3. ¿Alguien ve alguno más? 3. De 70 a 80. 1, 2, 3, 4, 5. Si ven alguno más, me dice. De 80 a 90. 1, 2, 3, 4, 5. 5 también. 5, 6. Este 6. Y de 90 a 100, los que nos quedan, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. Ajá, excelente. Entonces, esto nos está sumando 7, 10, 15, 21, sí, 30, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo sacamos entonces lo que es la frecuencia relativa de ellos? Exactamente igual, ¿verdad? 3 dividido entre 30, que nos da. A mí me está dando 0,1. Vean, verifiquen ustedes. De 4, 0,13, ahí con periodo, ¿verdad? En redondeo sería un 13%. El de 3 dice que es 0,1, ya lo habíamos hecho también. Un 10%. El del 5, 0,16666 con periodo, 17%. El del 6 no lo habíamos hecho. 0,2, un 20%. Y el del 9, 0,3. Sí, 30%. Entonces ahí está, 0,1 más 0,3. 0,1 más 0,16 con el periodo, 0,2 más 0,3 nos está dando 0,9996. Y en el redondeo, 10 más 13 más 10 más 16 más 20 más 30, exactamente, sí, súper bien. Entonces ahí nos dio toda la suma
y la resta completa. Si gusta, lo completamos en el cuadrito de atrás para que ustedes lo tengan bien bonito. Tomen foto aquí al cuadrito ya completo, como nos quedó 3, 4, 3, 5, 6 y 9, que nos da un total de 30 elementos. Y en frecuencia relativa tenemos 0,1, 0,13, 0,1, 0,16, 0,2 y 0,3, que nos daba 0.9996. Es un 1 en redondeo. Y 10%, 13%, 10%, 16%, 20%, 30%, que nos daba un 100%. ¿Ven qué bonito se ve esa tablita ahí completa? Pues le toman foto para que practiquen. Recuerden que la otra semana es práctica. Normalmente nosotros lo que hacemos es que ponemos ejercicios de sugerencias de la práctica que viene en el documento, pero si usted trae algún ejercicio específico que le gustaría realizar, también nos dicen, ¿verdad? Y ahí nosotros les hacemos una hojita para realizarlo. Si tienen dudas, si estudiaron previamente o algo no les quedó claro dentro de los mismos ejemplos, ustedes con mucho gusto nos escriben y nosotros les decimos cuáles serían ahí como los resultados o por qué dieron esto, por qué dieron el otro. Si no, entonces nosotros traemos ejercicios de sugerencia para ir realizando durante la semana de repaso. ¿Listos, listas? ¿Alguna duda? Muy bonito, ¿verdad? Este tema, para que ustedes salgan súper bien en este último cuestionario que aplicamos en 2 semanas prácticamente. Continúo entonces. Bueno, tenemos lo que es la frecuencia acumulada de una clase. Dice que las frecuencias, la suma de sus frecuencias, es la suma de las frecuencias y las clases previas, ¿verdad? Dice que existen la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia relativa, pero vean que nosotros vamos a hacer el ejemplo de eso. Por aquí nos ponen, para redondear un número a 2 decimales, se debe observar el tercer decimal. Si este es un dígito mayor o igual a 5, se le suma 1. O sea, uno dice redondeo hacia arriba. Y en este caso, por ejemplo, 0,3482. Entonces el 4, 82, usted se fija, redondea hacia arriba, 0,35. Si el tercer decimal es un número menor que 5, se mantiene el segundo decimal. Entonces, por ejemplo, 0,481. Entonces nosotros lo dejamos como 0,48. Vea que ya en la tablita anterior lo aplicamos con el 0,13 y el 0,1666, ¿verdad? Que por redondeo lo subimos a 0,17 y el 0,3333 lo dejamos en 0,13, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre las frecuencias anteriores, el mismo ejemplo que estábamos haciendo. Vean, muchachos, la frecuencia absoluta es el conteo de cada uno de las clases que nosotros hicimos. 3, 4, 3, 5, 6, 9, que ya nosotros lo habíamos hecho. O sea, esta parte del cuadro ya nosotros lo tenemos. La frecuencia acumulada dice que es la suma de su frecuencia y de las clases previas, o sea, de la anterior. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta es, la primera siempre es la misma, 3. La segunda es 3 más 4. ¿Ven? 3 más 4, 7. La que sigue es 3 más 4, 7. ¿Ven? Se van sumando las anteriores. 3
más 4 más 3, que es 10. La que sigue es las dos que sumamos anterior, las 3 anteriores más la que sigue. Entonces ya nosotros teníamos 10 más 5, 15. ¿Sí están entendiendo cómo es que se va haciendo? Vamos sumando la anterior. 3 más 4, 7. 3 más 4 más 3, 10. 3 más 4 más 3, que es 10, más 5, 15. Ya tenemos aquí el 15. 15 más 6, 21. ¿Ven? 15 que era el anterior más 6, 21. 21 que era el anterior más 9 es 30. Y vean que no hay una frecuencia total. Simplemente no lo colocamos. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa acumulada? Igual. La primera siempre la igual. La segunda es la anterior 0,1 más 0,3. 0,23. La que sigue, entonces sería el 0,23 más el 0,1, 0,33. La anterior, 0,33 más 0,17. Vean que ahí 0,5. 0,5, que fue la anterior, todas sumadas, más 0,2, 0,7. 0,7 más el 0,3. Vean que nos tiene que dar 1. Vean que aquí el total, el último final, tiene que darnos el total que es 30. Entonces, así es como nosotros verificamos que la frecuencia acumulada nos está dando de forma correcta. Entonces, si gustan, ponen que es la suma del dato más el anterior o los anteriores, ¿verdad? Para que ustedes no se les olvide que eso de la frecuencia absoluta y relativa acumulada. Lo pongan ahí como una nota. Y la suma de los datos del dato más el anterior o los anteriores que ustedes vayan tomando. ¿Listos, listos? ¿Alguna dudita de esta tablita 4.18? Vean que es el mismo problema anterior de las calificaciones que hemos realizado de los 30 estudiantes. Continuamos. Sí, profe, todo claro. Excelente, qué dicha, me alegro muchísimo. Bueno, vamos a hablar de la marca de clase, que es un término que se usa. Dice que la marca de clase es el punto medio de cada clase. Entonces, mi marca de clase es el punto medio de cada clase y se calcula sumando el límite superior e el límite inferior y se divide entre 2, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a ir viendo a través de esa formulita, límite superior más límite inferior de cada clase dividido entre 2. Eso es lo que nosotros vamos a llamar marca de clase. Recuerden que es muy importante porque ustedes todos estos términos se los van preguntando, ¿verdad? A la hora de realizar cuestionarios. Entonces, para que no vayan a tener por detallitos ahí por culpa de no aprenderse en términos. Vamos a realizar gráficos estadísticos. Los tipos de gráficos que vamos a trabajar son varios, son como 4 o 5. El primero que analizamos es lo que se llama gráfico de sectores. Nosotros también lo conocemos prácticamente desde que estamos en la escuela como el gráfico circular o el gráfico de pastel. Dice que es una representación exactamente circular y usamos las frecuencias relativas de una variable. Yo les comenté, ¿verdad? Que es normalmente cuando usamos el porcentaje. Dice que es un gráfico que se caracteriza por ser muy fácil. Normalmente al lector le gusta mucho ver gráficos de sectores cuando hacen estudios, ¿verdad? Entonces, un 80% de la población va en el mundial con Argentina. Un 5% va con Costa Rica, por ejemplo, y ahí le van clasificando, entonces el lector se emociona.
bueno, ¿cuántas personas de la población se han vacunado, verdad? Entonces te ponen, por ejemplo, un 80% de la población se vacunó, un 20% no. Entonces usted dice, bueno, qué alivio, por lo menos hay un 80% de personas que tomaron la decisión de vacunarse, ¿verdad? Ya hay menos riesgos, por ejemplo. Al lector le gusta verlos. Un ejemplito, bueno, que nos ponen por aquí es el de, bueno, 300 estudiantes en el 2014, imagínense, hace bastantillo, que realizaban pruebas de bachillerato en el Colegio Las Palmas. Dice que de ellos 195 presentaron biología, 60 hicieron química y el resto hizo física. Entonces, de acuerdo con los datos, se obtiene la siguiente distribución. El número de estudiantes, 15% hicieron física, 65% hicieron biología y un 20% hicieron química. ¿Cómo sacaron ese 15, 65 y 20, muchachos? ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo lo hicieron? Ese 20, 15 y 65. Con la frecuencia relativa, ¿verdad? Si dicen que de biología lo hicieron 195 personas, de química lo realizaron 60 personas y el resto, que serían 300 estudiantes menos 195 menos 60, dice que fueron un 45 del total de 300, entonces el porcentaje se saca con la frecuencia absoluta. Esta es, perdón, la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa, que se sacaría 195 dividido entre 300 por 100, 65%. ¿Ven? 195 dividido entre el total por 100. ¿Cómo sacamos el 60? Igual. 60 dividido entre 300 por 100, 20%. Entonces 60 dividido entre 300, que es el total, por 100. Y el 15, 45. 45 dividido entre el total multiplicado por 100. Entonces nosotros usamos la frecuencia relativa para hacer este tipo de gráficos. Dice, para construir un gráfico de sectores, se toma un círculo y se divide en partes, según la cantidad de categorías que se pueden asumir en la variable. Para ello, lo que nosotros hacemos es, el círculo completo son 360 grados de la circunferencia, de acuerdo con la proporción de cada categoría. Entonces, nosotros lo que hacemos es una regla de 3. Si el 30% es el 100% de lo que nosotros vamos a trabajar, X es el 360 grados. De ahí nosotros tomamos 30 dividido entre 100 por 360. Eso nos da el ángulo que nosotros tenemos que trabajar. 30 entre 100 por 360. Dice que es un ángulo de 108 grados. Y lo hacemos igual con los otros. Entonces, el que es más grande, que es el de el 30%, se saca con 108 grados. Entonces, ustedes lo que van haciendo es dándole esa figura, digamos, si lo quieren hacer con transportador, para que nos quede más exacta, más bonita. Nosotros normalmente agarramos el círculo, ¿verdad? Ya sabe uno que la mitad es 50 y ahí usted va calculando, pero formalmente, si yo quiero saber cuál es el ángulo que me corresponde, deberíamos de hacer esta famosa regla de 3, ¿verdad? Nosotros ponemos el ángulo, perdón, el porcentaje, por ejemplo, el 65, entonces usted dice 65 dividido entre 100 por 360. Entonces ya nosotros vean, ocupamos un ángulo de 234 grados. Y los otros dos van saliendo con el resto. 20 sería 72 grados y el de 15
sería 54 grados. Ven, ahí ustedes lo van sacando con un transportador para que les quede bien bonito ese gráfico circular. ¿Alguna dudita al respecto de este ejemplo? Son ejemplos muy bonitos, son muy utilizados. Normalmente nosotros los trabajamos mucho para realizar estudios. A los chicos les gusta también en primaria. Entonces ellos normalmente cuando ustedes los ponen a hacer algún trabajo de estadística, a ellos les gusta ese gráfico circular. El otro tipo de gráfico que es muy común, que nosotros también hemos trabajado en varias ocasiones o lo hemos visto, es el famoso gráfico de barras. Lo que hace es normalmente presentar frecuencias de una variable tanto cualitativa como cuantitativa discreta. En el primer cuadrante, el eje de las coordenadas dice que en un eje se colocan distintas categorías de la variable y en el otro la frecuencia que corresponde a cada categoría. Hay un detallito dentro de los gráficos de barra y es que estos gráficos se procuran primero que todas las barras tengan el mismo grosor. Eso es algo importante. Y además se debe dejar el mismo espacio entre las barras. Entonces es como una recomendación. Yo no sé si ustedes la sabían o la habían visto en algún momento, le habían puesto atención. Ese es como el tipo gráfico de barras. Típico que nosotros hemos visto y hemos usado. Por ejemplo, este dice, el siguiente gráfico muestra las principales causas de incendios en hoteles y restaurantes. Con base al estudio realizado, se toma la información reportada del Departamento de Bomberos de 100 emergencias atendidas en este tipo. Normalmente los gráficos tienen que tener un título, por ejemplo aquí, principales causas de incendio en hoteles y restaurantes. Se está trabajando en una frecuencia de 0 a 50, que es la cantidad de accidentes, ¿verdad?, que se han atendido. Y por ejemplo, de fallas de instalación eléctrica, vea que la barra más grande es que se han producido 40 incidentes. Fuga de cocinas de gas, se han producido 30. Incendios provocados, descuido de fumadores, entre otros. Entonces, con un gráfico nosotros podemos hacer un análisis importante, ¿verdad? Entonces, nosotros como en una aseguradora, si trabajamos en una aseguradora y tenemos este gráfico, usted puede ir a un hotel y decirles, bueno, nuestras estadísticas dicen que el principal fallo que hay es en la instalación eléctrica. Entonces nosotros venimos, aseguramos, le damos tal póliza y si eso sucede, le cubre el hotel, le cubre tal porcentaje, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que es un estudio muy importante para este tipo de temas. Otro que es muy bonito es el histograma, tal vez un poquito conocido, pero no sabíamos el nombre. Dice que el histograma es un gráfico de barras verticales y es muy utilizado para representar datos de tablas de distribución de frecuencias con intervalos de clase, que eran las últimas que vimos, acumuladas. En este caso se trabaja el eje horizontal, que se ubica en las clases. Entonces, en el eje horizontal vamos a ubicar las clases y en el eje vertical las frecuencias, ya sea absoluta o relativa. La principal diferencia con el gráfico de barras, que es explicado anteriormente, radica en que las barras se dibujan una a la par de la otra. Vea que en el otro nosotros dijimos que tienen que dejar espacio entre las barras, que va a ser el mismo. Aquí no, aquí están pegaditas. Entonces el histograma se ve de la siguiente forma. El Ministerio de Educación de Costa Rica decide aplicar una prueba diagnóstica de ciencias para estudiantes de sexto grado de las diversas zonas del país. Dice, los siguientes gráficos representan la distribución de las clases de las calificaciones obtenidas por 40 estudiantes. Vean que en la parte horizontal, en ambos gráficos, nosotros tenemos la clase de 30 a 40, 40 a 50, de 90 a 100, que son las notas de examen. Y en la vertical dice la cantidad de estudiantes que obtuvieron esas notas. ¿Ven? Calificaciones del grupo 1, calificaciones del grupo 2. Todas las barritas están pegadas y van por intervalos. Esa es la diferencia entre el histograma y
el gráfico de barras. Gráficos lineales. Los gráficos lineales generalmente se utilizan para representar tendencias temporales, es decir, expresar los valores de una o varias variables a lo largo del tiempo. Dice que casi siempre, porque pueden variar un poquito, en el eje horizontal se colocan las variables, ya sea unidades de tiempo, ¿verdad? Y en el eje vertical la escala de los valores cuya variación de tiempo se desea apreciar. Entonces ahí a ustedes hasta les pueden hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el gráfico más indicado para? Y les ponen diferentes situaciones, ustedes ocupan saber interpretarlas. Un ejemplo de gráfico lineal es este de la figura 4.21. Se muestra las áreas en hectáreas que fueron fuera de las áreas silvestres protegidas afectadas por incendios desde el año 2005 al año 2013, según un informe de la Nación. Vean el título: áreas afectadas por incendios forestales. Viene en la vertical de 0 a 60.000, que son las áreas en hectáreas, y los años donde ellas fueron afectadas. Entonces, por ejemplo, en este análisis nosotros vemos que en el 2007 fueron 30.000 hectáreas afectadas, pero vean lo que pasa en el 2011 al 2013, como fue aumentando la cantidad de incendios forestales, ¿verdad? Entonces, todo esto es un análisis importante que rige en cierto tiempo. Este se usa mucho también en lo que se refiere, por ejemplo, a desempleos en años, ¿verdad? De una región, un país. Se usa también mucho para lo que son las ventas de un producto, las ganancias o las utilidades de una empresa, ¿verdad? Entonces, el gráfico lineal representa muchas veces mucha importancia dentro de empresas para el auge de una empresa o de una situación específica. ¿Alguna duda hasta el momento? Espero que vayan apuntando ahí cositas, ¿verdad? Importantes para la otra semana que vamos haciendo la práctica, ustedes tengan todo bien establecido. Pictogramas son gráficos que a los chicos también les gusta mucho, al mismo ciudadano, ¿verdad? Nos gusta verlos porque es una variación del gráfico de barras. Lo único es que utilizan figuras alusivas tratando el tema. Por ejemplo, este caso del 4.23 dice, representa la cantidad de árboles plantados por sección correspondientes a un programa forestal. Entonces nos dan la cantidad de árboles y la sección que fue trabajando, ¿verdad? Dice que un arbolito representa 5 unidades. Entonces, por ejemplo, la 6.4, ¿cuántos arbolitos plantaron? ¿Cuántos arbolitos tenemos plantados por la sección 6.4? 30, profe. 30, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Porque cada arbolito representa 5 unidades. Entonces, la 6.4 plantó 30 arbolitos. La 6.3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Ven? Esto se hace mucho también, ejemplos de automóviles. ¿Cuántos automóviles, por ejemplo, entraron en el país en el año tal? Entonces nos ponen 10 automóviles, pero aquí nos dicen cada automóvil presenta, por ejemplo, 1000 unidades, 100 unidades. Entonces nosotros tenemos que hacer ese análisis. Este se llama pictograma sobre reforestación. Nuestro siguiente elemento se llama polígono de frecuencias. Él es muy utilizado también por empresas que les gusta, ¿verdad?, trabajarlo para verificar lo que es la distribución de una variable de marca desde el más bajo hasta el más alto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice que se representa la distribución de una variable de calificaciones para un grupo de 30 estudiantes. Entonces, vean como nuestros estudiantes, dice que tenemos de 0 a 10 estudiantes. 45 de nota, digamos que fue la más baja. Entonces, aquí vemos que 3 estudiantes tuvieron un 45. Luego las 55 ahí fueron variando hasta llegar a 4.
de 55 a 65 tenemos 3. Ven, ahí vamos bajando o subiendo, ¿verdad? La nota, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Este es también muy similar a lo que nosotros vimos ahorita de histograma. Lo único es que él se trabaja precisamente con las frecuencias y forma ese dibujito. Esos son muy bonitos también. Vamos a trabajar con medidas de tendencia central. Este tema, que ya vamos terminando, las medidas de tendencia, son un valor que nos ayuda a generalizar todos nuestros datos. Entonces, por ejemplo, la moda. Dice que la moda, como suena la palabrita, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, la moda ahorita es usar pantalones campana. ¿Qué significa eso? Que casi toda la población hace pantalones campana, ¿verdad? Entonces uno dice, eso es la moda. Aquí es muy parecido. La moda es el valor que más se repite, o sea, la preferencia que hay de cierto dato. Dice que corresponde al valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, moda, el valor que más se repite. La media aritmética dice que es la media del conjunto de datos se obtiene sumando todos los datos o valores y dividiéndolo entre el resultado total de los datos. La media también se llama promedio, entonces media aritmética también la llamamos promedio y se denota con este simbolito X con una rayita arriba. Decimos entonces que esto es la suma de los datos, de todos los datos, dividido entre el total de los datos. Este es el promedio de las medidas que nosotros vamos a tener. Si gusta, muchachos, lo apuntan porque esto sí se usa bastante. El promedio se trabaja con ese X con una rayita arriba y dice que la suma de los datos dividido entre el total de los datos. Para que lo pongan ahí para usarlo en ejercicios. ¿Listos? ¿Listas? ¿Puedo continuar? Ok, gracias. La mediana es el conjunto de los datos ordenados y corresponde al valor central. Entonces, la mediana es el valor central de todos los datos que vamos a trabajar. Ese es el significado de la mediana. También se escribe como una M con una E chiquitita. Esa es la mediana. Ah, bueno, la moda, se me olvidó. También se denota como una M con una O chiquitita. Entonces, moda, el promedio o media aritmética es que se utiliza esa X y la mediana, que es el valor central, se utiliza una M con una E chiquitita de los datos. Tenemos aquí un ejemplo, dice, se presenta la cantidad de hijos que posee las familias, 20 familias de un barrio en San José. Realice el cuadro de frecuencia y determine la moda, la media aritmética y la mediana. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí cantidad de hijos, ¿verdad? Vean que hay 1, 2, bueno, 0 es el más pequeño. Entonces colocamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces sacamos la frecuencia absoluta, que es el conteo, y la frecuencia relativa. Entonces, vamos a hacer ahí el cuadrito, el total de elementos, y vamos a verificar. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? Una, ¿verdad? ¿Cuántas familias tienen un hijo? 2, 3, 4. 4 familias. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 1, 2, 3. Si ven mal me dicen.
¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 1, 2. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 2 también, ¿verdad? 6 hijos. 2. Y 7 hijos, 1. ¿Cuántos sumamos en total entonces? 8 más 5 más 4, 6 y 7. Me pasé un montón. Entonces no son 20 familias. 1, 2, 3, 4, 5. Puso 7 en el 7 y es 1. Con razón. Yo, pero ¿dónde salió ese montón de gente? Gracias. 1 era. Ahora sí. Estamos con las 20 familias en total. Vean que como hay varios repetidos, entonces la frecuencia relativa se va a repetir. 1 dividido entre 20 me da 0.05. Eso sería 5%. Entonces el primero y el último tienen 5%. El del 4 dice que es 20%. Solo hay un 4, ¿verdad? El del 3, 0.15 sería 15%. El del 5, vean, vayan ayudándome a ver que todo esté bien. 25%. Y el de 2, que es el que más se repite, es de 10%. 10, 10 y 10. Todo eso suma 100%. Entonces vamos a hacerlo así. La cantidad de hijos son los datos, ¿verdad? Son como la preferencia que nosotros, no, el dato que vamos a trabajar. Pero la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, la moda es el que más se repite. Entonces, la moda es la cantidad de hijos que tienen más repeticiones. Entonces, por ejemplo, si yo lo veo, también sería el porcentaje más alto. Entonces, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda de estos datos? La moda no es ni 5 ni 25%, no. Ellos son la referencia. Ajá. La moda es tener 3 hijos. ¿Ven? O sea, la preferencia de las 20 familias es la que más se repite, que sería 3 hijos. ¿Cuál es la media aritmética? Bueno, no la voy a poner así, la voy a poner de una vez con el simbolito para que ustedes se vayan a acostumbrar. ¿Quién es la media aritmética? La media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. En este caso, los datos es la cantidad de hijos dividido entre 20. Entonces, sumamos todos, verá 0 más 1 más 2 más 3, todos los datos. ¿Cuánto suman todos esos datos? 0 más 1 más 2 más 3. 28. Ajá. Y lo dividimos entre la cantidad de datos que es 20. Ojo, 28 entre 20, ¿cuánto es? 1.4. Ajá, 1.4. Entonces, eso es la cantidad, digamos, de hijos. El 1.4 en nuestro ejercicio sería aquí, ¿ven? 2. Entonces, nuestra media aritmética, bueno, nosotros podemos decir que es 1.4 o redondearlo, pero normalmente yo lo dejo así, en 1.4. Y la otra es la media. Dice que la mediana es la mitad de los datos. En este caso, ¿quién sería? 20
dividido entre 2. 10. No, mentiras. Aquí es la cantidad de hijos, ¿verdad? ¿Qué sería nuestra media? Que en este caso es 7 dividido entre 2. 3.5. 3 puntos. Sí, denme un momentito para verificar, muchachos. Aquí tengo porque les estoy. Aquí está. Ajá. Dice que es la mediana, es el conjunto de todos los datos ordenados y corresponden al valor central. Tiene una formulita que es n más 1 entre 2. Eso no la apunté y vea que sí es importante. Ya se los voy a colocar en la presentación también para que los tenga. Entonces, por ejemplo, aquí dice, tenemos los datos de menor a mayor, ¿verdad? Ya nosotros los teníamos también ordenados. Dice que la mediana, si es un valor par, se ubica en el centro. Nosotros no tenemos valores pares, tenemos valores impares. Y en este caso, vean, son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces agarramos 5 más 1 dividido entre 2 y tomamos el valor de 3. En nuestro ejemplo que estábamos haciendo, voy a ponerlo aquí. A ver si lo puedo acomodar aquí arribita. Nosotros sí tenemos valores pares, son 20 familias. Entonces, en este caso, sería el valor central. 20 dividido entre 2, que nos da 10, ¿verdad? En este caso, la media es el elemento número 10, el dato número 10. Entonces, por ejemplo, aquí, 1 más 4, 5, 5 más 3 son 8, queda aquí. En el dato 5, que si ustedes ven, es la cantidad de hijos que son 3. Entonces, la mediana es 3 hijos. Normalmente, la mediana y la moda andan como coincidiendo, ¿verdad? Que esa es como la idea de este tipo de ejercicios. Entonces, ahí tendríamos el ejemplo completo. Lo que nos hace falta para terminar este tema es la parte de las medidas igual, pero acumuladas. Entonces, si gustan, lo dejamos hasta aquí para no quitar más tiempo y la próxima semana vemos las medidas estandarizadas de lo que son figuras o datos acumulados y trabajamos la práctica para que ustedes se queden ahí con todo lo que tengan dudas y demás y la aprovechen en la próxima semana. ¿Les parece, muchachos y chicas? Ya espero que la próxima semana tengan mucha participación, participen un montón con dudas y todos los ejercicios. Hoy fue como más teórica, ¿verdad? En este caso. Y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Para mí fue un gusto atenderlos. Igual mi compañera, si le gustaría despedirse. Ajá. Sí, Vivi, muchísimas gracias. Te quedó súper bonita la clase. De verdad estuvo muy bonita, muy interactiva y espero que sí, que la próxima semana tengamos bastante participación. Igualmente ya yo los estaré acompañando el martes con mi compañero Eduardo. Entonces ahí Bueno, también les brindaremos excelente. apoyo. Muchísimas gracias, Kimberly, por la ayuda de Gracias a hoy. ustedes. Gracias a todos los estudiantes, de verdad que esto es para ustedes, ¿verdad? Y por ustedes, que lo aprovechen bastante, que Diosito me los acompañe y que pasen una muy bonita semana. Hasta luego. Buenas Eso es todo de noches. mi parte. Gracias. Buenas Muy noches, buenas noches. muchas gracias a las Con dos. muchísimo gusto. Buenas Con gusto, noches. hasta luego. Hasta Buenas noches. luego. Buenas noches, que estén muy bien, Chaito.